Bienvenidos a Trivia Español, responde preguntas de cultura general, con preguntas desde fáciles a las más difíciles. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Qué famoso pintor cortó su oreja? Van Gogh. ¿Quién pintó la noche estrellada? Van Gogh. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Vázquez. ¿Qué elemento químico tiene símbolo H? El hidrógeno. ¿Qué elemento químico tiene símbolo Fe? Hierro. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¿Qué símbolo tiene el oro en la tabla periódica? Au. ¿Qué elemento químico es el más ligero de la tabla periódica? Hidrógeno. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Quién escribió Cien años de soledad? García Márquez. ¿Quién escribió Moby Dick? Melville. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¿Quién escribió Hamlet? Shakespeare. ¿Quién escribió Orgullo y Prejuicio? Jane Austen. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Shakespeare. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. ¿En qué año se fundó la ONU? 1945. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. ¿En qué año llegó a Cristóbal Colón a América? 1492. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Es Washington, D.C. ¿Quién escribió El origen de las especies? Es Darwin. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes. ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio. ¿Quién escribió El Principito? Saint-Exupéry. ¿Cuál es la capital de Francia? París.
¿Cuál es el elemento más abundante del universo? Hidrógeno. ¿Cuál es el sistema de numeración usado en la actualidad? El decimal. ¿Qué instrumento se usa para medir la presión atmosférica? Calvarómetro. ¿Qué país es conocido como la Tierra del Sol naciente? China. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. ¿Cuál es el animal terrestre más rápido que... Guepardo. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? Los yenes. ¿Qué vitamina es producida por el cuerpo cuando se expone al sol? Vitamina D. ¿Cuándo llegó el humano a la Luna? 1969. ¿Qué invento se le atribuye a Johannes Gutenberg? La imprenta. ¿Dónde nació el cantante Natanael Cano? Correcto, es México. ¿A qué país pertenece esta bandera? Sí, es el país San Marino. ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? ¿Sí es el dólar? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Correcto, es el Vaticano. ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? Sí, es el océano Ártico. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? Perfecto, es el Sahara. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Correcto, es Júpiter. ¿Cómo producen su alimentación las plantas? Fotosíntesis. ¿Cuál fue el primer emperador romano? Si fue Augusto. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Sí, es el país chino. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? Sí, es Francia. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Sí, es el océano Pacífico. ¿Cuál es la montaña más grande de África? Es en Kilimanjaro. ¿Qué instrumento se usa para medir la temperatura? Si es el termómetro. ¿Dónde está el Machu Picchu? Correcto, se encuentra en Perú.
¿Cuánto suman los ángulos internos de cualquier triángulo? Si son 180. ¿Dónde está el Museo del Prado? Si se encuentra en España. ¿En qué año Estados Unidos se volvió independiente? Si se fue un 1776. ¿Qué continente es la cuna de la humanidad? Si es el continente africano. ¿Qué país tiene forma de bota? Si es Italia. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? Si fue Edison. ¿Qué planeta del sistema solar no tiene lunas? Si es Mercurio. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Si es el mandarín. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Si es Washington. ¿En qué continente se encuentra Egipto? Si se encuentra en África. ¿Cuál es el viejo continente? Si es el continente europeo. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Si quieres aparecer en el próximo video, comenta. Sigamos con el video. ¿Qué río atraviesa la ciudad de París? Es el río Sena. ¿Qué idioma se habla en Guatemala? Si se habla español. ¿Qué idioma se habla en Brasil? Se habla portugués. ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? Sí, es el aluminio. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Si es el H2O. ¿En qué continente se encuentra el Sahara? Si se encuentra el continente africano. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fue Fidel Castro. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa? Correcto, fue Lenin. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Es el famoso Everest. ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? Si es el poderoso león. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? Perfecto, es en Italia. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Sí. Es mamífero. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Claro, es el Amazonas.
¿En qué año finalizó la Guerra Fría? Si fue en 1991. ¿En qué año se fundó la ciudad de Roma? Fue en 473 a.C. ¿En qué año finalizó la Segunda Guerra Mundial? Si fue en 1945. ¿Quién pintó los girasoles? Si fue el mismísimo Van Gogh. ¿Cuál es la moneda oficial de Argentina? Si es el peso argentino. ¿Quién pintó la Última Cena? Si fue Da Vinci. ¿Cuál es la moneda oficial de España? Si son los euros. ¿Cuál fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo? El país es Nueva Escocia. ¿En qué año se produjo la Revolución Mexicana? Fue en 1918. ¿En qué año se fundó el Estado de Israel? Fue en 1948. ¿En qué año ocurrió la Revolución Francesa? Fue en 1789. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia de la India? Fue Gandhi. ¿Cuál fue el primer país en colonizar América? Fue España. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? Fue en 1989. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Fue George Washington. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Fue en 1914. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano? Correcto, es la ciudad de Roma. ¿Qué evento marcó el final de la Segunda Guerra Mundial? La rendición de Alemania. ¿Cuál fue el imperio más extenso de la historia? Era el Imperio Mongol. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa? Vladimir Lenin. ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura? Fueron los sumerios. ¿Quién escribió El origen de las especies? Charles Darwin. ¿Qué evento histórico inspiró la película La lista de Schindler? El Holocausto. ¿En qué año se dio la independencia de los Estados Unidos? En 1776. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Nicolás II. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Alemán? Es Berlín. ¿En qué año se fundó la Organización de las Naciones Unidas? En 1945. ¿Cuál fue la última dinastía de China? La dinastía Qing. ¿En qué año se produjo la Revolución Rusa?
En 1917. ¿Cuál fue el primer país en otorgar la independencia a sus colonias en América? Fue Haití. ¿En qué año se estableció la República Popular China? Fue en 1949. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Inca? Era Cuzco. ¿En qué año comenzó la Revolución Industrial? Fue en 1760. ¿Quién fue el líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en los 60? Fue Luther King. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Persa? Persépolis. ¿En qué año llegaron los europeos al continente americano por primera vez? Fue en 1492. ¿En qué año se firmó la Declaración de los Derechos Humanos? 1948. ¿Quién fue el primer presidente de la República Popular China? Mao Zedong. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Otomano? Es Estambul. ¿En qué año se fundó la Liga de las Naciones? El año 1919. ¿Cuál fue el primer país en enviar un hombre al espacio? La Unión Soviética. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles? Se firmó en 1919. ¿Quién fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo? Fue Constantino. ¿Cuál era la antigua capital del Imperio Bizantino? Era Constantinopla. ¿En qué año se fundó la ciudad de Roma, según la leyenda? Es 753 a.C. ¿Quién fue el primer presidente de México? Fue Guadalupe Victoria. ¿En qué año comenzó la Guerra Fría? Fue en 1945. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Es Augusto. ¿Cuál era la antigua capital de Japón antes de Tokio? Es Kioto. ¿En qué año se produjo la caída de Constantinopla? Cayó en 1453. ¿Cuál fue el primer país en otorgar derecho al voto a las mujeres? Nueva Zelanda. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fue Fidel Castro. ¿Cuánto vale el número pi? Si vale 3.1416. ¿Cuántos años tiene un lustro? Son 5 años. ¿Qué deporte practica Roger Federer? Si correcto, es tenis. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Si correcto, son 3 corazones. ¿En qué año sucede la Revolución Francesa? Si fue en 1789. ¿De qué país es originario el café?
Si viene de Etiopía. ¿En qué año murió Steve Jobs? Si fue en 2011. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Si tiene 6 lados. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Si fue en 1989. ¿De qué país es esta bandera? Es la bandera de Armenia. ¿De qué nacionalidad es el Papa de Roma? Es de nacionalidad argentina. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Es Asunción. ¿Cómo se llama el satélite más grande de Saturno? El satélite es Titan. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? Correcto, es Avatar. ¿Cuánto dura un partido de fútbol completo? Si son 90 minutos. ¿Quién fue Cleopatra? Fue una reina. ¿Qué país tiene mayor esperanza de vida? Si es Japón. ¿Quién era el antiguo dios griego del sol? Era Helios. ¿Cuántos minutos tiene una semana? Son 10.080 minutos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Tiene 118 elementos. ¿Cuántas caras tiene un dodecaedro? Tiene 12 lados. ¿Cuántos fantasmas persiguen a Pac-Man en su juego? Sí, son 4 fantasmas. ¿Qué estudio de videojuegos creó Red Dead Redemption? Es de Rockstar Games. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Fue Nicolás II. ¿Qué país bebe más café por cabeza? Si es Finlandia. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Sigamos con el video. ¿Qué planeta de la Vía Láctea es el más caliente? Es Venus. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad eterna? Si es Roma la ciudad. ¿Qué país tiene más copas del mundo? Si es Brasil. ¿Qué saga de videojuegos tiene como protagonista a Kratos? Si es la saga de God of War. ¿Cuántos huesos tiene una oreja? Tiene 3 huesos en la oreja.
¿Cuál es el ave más rápida del mundo? Es el halcón peregrino. ¿En qué país se encuentra Chernóbil? Se encuentra en Ucrania. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? Es la Antártida. ¿Quién escribió la Odisea? Si la escribió Homero. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Era la reina Isabel. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Se originó en Grecia. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? Se encuentra en Barcelona. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Es Thriller de Michael Jackson. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Sí hacía básquetbol. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90%? Si es 45. ¿Cuántas patas tiene las arañas? Si tiene 8 patas. ¿De qué país es el futbolista Zlatan Ibrahimović? Es sueco. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? Se encuentra en la India. ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? Es el telescopio. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Si son los murciélagos. ¿Qué es más pequeño, un átomo o una molécula? Son los átomos. ¿Quién ganó el Mundial de Brasil 2014? Si fue Alemania. ¿A qué personaje animado le crecía la nariz cuando decía una mentira? Era Pinocho. ¿Quién traicionó a Jesús? Fue Judas Iscariote. ¿Cómo se llama la energía contenida en el núcleo de los átomos? Es energía nuclear. Ve a ver este video para seguir entretenido con nuestro contenido.